Conversamos con Jorge Sanz, analista internacional, académico de la Facultad de Gobierno de la UDD. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido, buenas tardes. Hola, Jorge. Hola, Juan Manuel, buenas tardes. Hola, Paola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, pues Jorge, hablemos de esto que se ha denominado el giro a la derecha en Latinoamérica y también cuánto de eso puede ser efecto también del presidente Donald Trump. ¿Es coincidencia o efectivamente lo que estamos viendo en Latinoamérica es también lo que está pasando en el mundo, un giro hacia la derecha? Aparentemente hay un giro a la derecha. La primera lección la dio el presidente Milei, cuando el presidente Trump le asegura una cantidad importante de recursos si salía electo. En Honduras pasó lo mismo. El presidente Trump dijo: no voy a gastar recursos si mi candidato no sale, y su candidato salió electo, dado que hay una gran cantidad de hondureños que envían remesas a Honduras. El presidente Kast, el presidente electo Kast, también aparentemente sería parte de ese giro absoluto a la derecha. El presidente de Ecuador, el presidente de Paraguay. Entonces hay un movimiento importante a la derecha y van quedando algunos puntos como Brasil y como Colombia. No vamos a contar a Venezuela en este segundo, pero Brasil y Colombia, que efectivamente están a la izquierda de lo que está sucediendo en Latinoamérica y tienen elecciones el próximo año. Bolsonaro claro, ya colocó a su hijo ahí como candidato. Claro, tenemos Brasil, Colombia, y si nos vamos un poquitito hacia el norte, México también, que Sí, además claro, tiene una México presidenta que está también. muy bien evaluada, Claudia Sheinbaum, ¿no? Absolutamente, absolutamente, Ya. sí. Ahora, Jorge, ¿cuánto de esto se le puede atribuir a un movimiento general hacia la derecha y cuánto es la influencia propiamente de Donald Trump? Tú recordabas esta plata que le habían prometido a Milei, si es que la legislativa le iba bien a ese sector. Sí. Después está el caso de Asfura, ¿no? Que pareciera prácticamente puesto ahí. Uno no conoce mucho la interna de ese conteo de votos, pero uno puede sospechar cuando un conteo de votos se demora tanto y las acusaciones de corrupción han sido muchas y sin embargo el presidente Trump lo está apoyando desde el día 1. Entonces me pregunto, ¿cuánta es la injerencia como directa de Donald Trump y cuánto más tiene que ver con el clima y el péndulo general? Da la sensación de que sí hay una injerencia importante del presidente Donald Trump, hay una imagen y un peso específico del presidente Donald Trump, la capacidad que él tiene de generar una crisis a través de los aranceles y las amenazas respecto a los aranceles empiezan a mover el péndulo político. Además hay un elemento que es súper interesante, porque el presidente Trump se está jugando, de acuerdo a su estrategia de seguridad y defensa que la acaba de sacar hace un mes, en que América Latina, América en total, es su zona de influencia y es su zona de interés. Por lo tanto, se va a empezar a generar una disputa dentro de América Latina que va a generar o va a buscar la salida de Rusia, la salida de China y la salida de Irán de América Latina. Entonces, el presidente Trump necesita que los presidentes de América efectivamente estén alineados con esa posición. De lo contrario, su proyecto no le va a servir. Y su proyecto además considera que hay un conflicto superior, que es el conflicto de Estados Unidos con China. Entonces, todo lo que está haciendo tiene que ver con ese conflicto superior. Y este péndulo que se está moviendo a la derecha, con toda seguridad, tiene que ver, está relacionado con la influencia y la mano del presidente Trump en América Latina. Bueno, la mano del presidente Trump respecto de Brasil, el país que tú nombrabas recién y que recordabas que no tiene un gobierno, no es verdad, de derecha, más allá de que hay elecciones el próximo año, sabemos que quiso meter las manos ahí, ¿no? Y además no tuvo vergüenza en decirlo. Donald Trump mandó a decir que le iba a subir los aranceles a Brasil si es que no liberaban a su buen amigo Bolsonaro, que era un hombre bueno y que estaba poco menos que encerrado por un artilugio, una mentira de la izquierda. Eso no prosperó porque Bolsonaro está inhabilitado todavía y sigue con su condena adelante. Sin embargo, parece que no se resignan a que no haya un Bolsonaro en ese palacio, ¿verdad? Porque nos enteramos de que, como señalabas tú recién, ha dispuesto que sea su hijo Flavio quien vaya de candidato. Yo no sé cuál es la popularidad con que cuenta Flavio Bolsonaro en el país, pero sí puedo suponer que va a recibir harta ayuda de Donald Trump. ¿Qué tipo de ayuda puede ser esa más que solamente un espaldarazo comunicacional y cuánto puede influir en que esa elección efectivamente se la lleve otro Bolsonaro? Hay varios elementos de lo que tú estás señalando, Paola. El primero es que la mayor resistencia que tiene la posición del presidente Trump en América Latina es Brasil. Y Brasil fundamentalmente porque es el vocero de los BRICS.
Entonces, siendo vocero de los BRICS, está asociado a China y a Rusia, que son efectivamente las potencias que Estados Unidos quiere sacar de América Latina. Ujú. Así es que ahí hay un punto central. Lo otro es este nombramiento de Flavio Bolsonaro como su candidato, y ahí lo que está marcando él al nombrarlo es cómo Jair Bolsonaro ve la política en Brasil. Mm. Y ahí hay algunos elementos que es necesario observar para determinar si tiene alguna continuidad, si tiene algún sentido. Y lo que él plantea, quizás desde una perspectiva simbólica, no necesariamente política, es la persistencia del proyecto. Jair Bolsonaro no se resiste a perder su proyecto, a perder ese, comillas, conservadurismo moral Ujú. que fue la razón de su campaña anterior. Lo otro es la reafirmación de su política, que es el antipetismo, esta disputa que tiene con el Partido de los Trabajadores y el enfrentamiento que tiene con Lula da Silva y con Dilma Rousseff. Mm. Curiosamente, Lula da Silva está en el BRICS y Dilma Rousseff es la presidenta del Banco del BRICS. Entonces, mira. ahí también va a haber un punto de encuentro. Hay en ese antipetismo que señala Bolsonaro y que tanta guerra le hizo, y que producto probablemente de esa misma guerra que está preso, ese marco identitario donde lo que logra es tensar o extremar las posiciones políticas dentro de Brasil. O es Lula o es un Bolsonaro. Y aparentemente, para poder determinar cuál es el peso político en términos de votos de Flavio Bolsonaro, vamos a ver cuánto se estira el elástico dentro de Brasil en esta nueva disputa. Uh-huh. Jorge, volvamos a propósito de, digamos, de cómo se instala esta discusión, ¿no? Con la confirmación del triunfo del candidato Fura en Honduras. Primero, yo sé que para un país como el nuestro, que está acostumbrado a conocer los resultados en 1 hora y media y saber quién te va a gobernar, no es que te fuiste a dormir, tú te fuiste a comer. Claro. Claro, o sea, o sea, 11 comía, ni siquiera comía, porque es de verdad que muy temprano. Le cuesta a uno entender que una elección del 30 de noviembre recién se haya resuelto el 24 o 25 de diciembre, o sea, que haya pasado prácticamente un mes. Honduras sabemos que es un país que es bastante pobre, que tiene montones de dificultades de corrupción, etcétera. Pero insertado en eso es que hemos visto que la población se inclinó mayoritariamente por los candidatos de centro derecha o de derecha como primeras opciones. Ahí es donde estaba, digamos, el debate y la disputa de las papeletas o de las actas electorales. ¿Cómo hay que entender también eso, no? Que digamos que la ciudadanía y especialmente los más pobres hoy día están pensando que la derecha es quien les trae mejores respuestas a sus problemas, algo que en los 90, digamos, ofrecía mucho mejor la izquierda. Sí, Honduras ha sido siempre un espacio político más cercano a la derecha que a la izquierda, a pesar de su posición geográfica. Producto de la corrupción, producto de Zelaya, producto de varios, ganó un partido político que se definía un poco más a la izquierda, como era este partido libre, donde Xiomara Castro es la que gobernaba. Pero aparentemente no dio el ancho, no solucionó las necesidades puntuales que tenía, miraba al lado y Salvador iba creciendo de la mano de Bukele, aunque a la mitad del mundo no le gusta Bukele, a la otra mitad le gusta, pero Salvador fue derrotando a las maras y fue creciendo al lado de Honduras. Y lo que estaba sucediendo en Honduras seguía con la corrupción, seguía sin solucionar los problemas de seguridad, sin solucionar los problemas no de alimentación, pero sí de salir de esas situaciones, límites que tenía gran parte de la población. Entonces, lo primero por el resultado es definir que efectivamente nosotros en Chile tenemos un servicio electoral fantástico que nos da absoluta confianza. Y en Honduras eso no es tan cierto. ¿Por qué? Porque están estos gérmenes de la corrupción, están los reclamos, pero afortunadamente hubo una comisión invitada por Honduras a controlar las elecciones, a controlar el conteo, a controlar las actas, y esa comisión, después de harto tiempo, dio a conocer que efectivamente el candidato a Fura había ganado las elecciones. Ahora, para poder entender lo que está pasando, el candidato a Fura en su programa de gobierno dice que efectivamente va a intentar llevar adelante un proceso de digitalización del país. Entonces, eso nos indica que efectivamente
están mucho más atrás que nosotros en términos de digitalización, en términos electorales, en términos de avance en ese mundo tecnológico que los países hoy día necesitan. Jorge Sanz, volvamos a Chile un ratito. El 11 de marzo va a asumir José Antonio Kast. No cabe, creo, ninguna duda de que si el presidente Trump hubiera estado puesto a elegir o a votar él, hubiera votado, por supuesto, por José Antonio Kast. Por lo demás, el embajador, a poco llegar a Chile, fue bien poco críptico cuando dijo que nos resulta más fácil trabajar con alguien o con una que con la otra, ¿no es verdad? Dicho eso, yo al menos no tengo, pero ni siquiera sospechas de que aquí haya habido una mano norteamericana, ni nada de eso. Me parece que el proceso chileno, además, lo hemos venido viendo como un proceso natural de respuesta a nuestra propia política interna, y veo que tú me vas haciendo, para quienes no nos ven, tú me vas asintiendo con la cabeza, estás de acuerdo. Pero el hecho es que se instala en la moneda un presidente de derecha y Donald Trump está instalado en la presidencia del país más importante de Norteamérica. ¿Cómo puede influir entonces en el devenir de la administración Kast el tener esta cercanía o esta simpatía del presidente Trump? Hay varios ejemplos que los podríamos poner aquí a la mesa, que son de este minuto, sin saber qué puede pasar entre el presidente Kast y el presidente Trump, aun cuando ya tuvieron no en esta elección, sino que antes ya habían conversado. Marco Rubio ya lo saludó, pero por ejemplo, el presidente Trump autorizó la venta a Argentina de 22 aviones F-16. Y eso altera absolutamente el equilibrio estratégico de lo que sucedía en América Latina. Y del Cono Sur en particular. Autorizó aviones F-16 a Perú. Y a nosotros nos tiene absolutamente sin nada. Entonces, eso te marca una forma de cómo él, no es que necesariamente meta las manos en los países, pero sí ayuda a los países. Y o desayuda. Ayuda y sanciona. No hay una sanción directa contra Chile, pero sí, si está armando a los países vecinos de Chile, lo está haciendo por algo. Y el jefe del Comando Sur de Estados Unidos sabe exactamente cuál es la posición estratégica de todos los países de América del Sur, porque hay una diplomacia militar donde participa el jefe del Comando Sur. Por lo tanto, sabe que nosotros en Chile vamos a tomar esas acciones como un castigo. Y eso es lo que sucede. Entonces, no es que efectivamente vaya a llegar con un chorro de plata a Chile, no lo creo, pero estos elementos van marcando una voluntad respecto de ayudar o no ayudar. Y ni siquiera el presidente Trump ha contestado lo que dice el presidente Boric de él. O sea, ni siquiera le contesta. Pero toma acciones que a nosotros como Estado, como país, nos van doliendo. Ya, hay que... de alguna manera como que modela un poquitito, ¿no? Sí. lo que está pasando en este... ¿Cuán nocivo puede ser al mismo? Claro, ¿cuán nocivo, sin embargo, puede ser el perder nuestra identidad en torno no a un país, sino que a una persona, además? Eso es bien difícil porque nosotros tenemos nuestras características, tenemos nuestros etos, tenemos nuestra forma de hacer, peleamos aquí todo lo que haya que pelear, pero efectivamente tenemos una forma de pararnos frente al mundo. A lo mejor, no quiero ser insolente, pero estos 4 años que tuvimos con el presidente Boric los podríamos poner dentro de un paréntesis y vamos a ver que hay una continuidad en la forma en que Chile se para frente al mundo. Tuvimos varios ejemplos con el presidente Boric respecto de cómo, comillas, no manejar las relaciones exteriores, pero se debería volver a una normalidad. ¿A una normalidad de qué tipo? En que nosotros tenemos que tener las mejores relaciones con la potencia que tenemos encima, que es Estados Unidos, nos guste o no nos guste. Tenemos que tener una buena relación con las otras potencias, con Europa, con China. No podemos, somos demasiado chicos y necesitamos de todos para poder vivir. No podemos cerrarle la puerta a nadie porque efectivamente nos aísla. Entonces, en términos de relaciones exteriores, no es que nos vayamos a subordinar a lo que quiera el presidente Trump, pero tenemos que desarrollar nuestra política exterior tal como lo habíamos hecho siempre. Y teníamos buenas relaciones con China, teníamos buenas relaciones con Estados Unidos y teníamos buenas relaciones con Europa, que son las 3 grandes potencias que efectivamente reciben nuestro comercio, negociamos con ellos, somos dependientes del comercio internacional, por lo tanto no podemos cerrar ninguna puerta. Y lo que viene es tremendamente complicado porque desde la perspectiva de la estrategia de seguridad del presidente Trump,
en algún instante, más temprano que tarde, va a haber que tomar una posición en América Latina. Vamos a estar con Estados Unidos o vamos a estar con China. Y esa situación, que es tremendamente difícil de absorber hoy día, en algún instante esa posición se va a tener que tomar porque el mundo, los líderes mundiales se están tensionando y están llevando el mundo a ver dónde se van a instalar para una tarea mayor, para un proceso mayor, para un paso mayor que hay que dar en un rato más. Ya, todo por verse, ¿ah? Sí, se entiende. Qué buena conversa, Jorge, como siempre, además, que nos ayuda a entender lo que está viviendo en estos momentos esta parte del mundo, nuestro subcontinente. Gracias, Jorge, como siempre, un abrazo. Encantado de conversar contigo, Juan Manuel, Paola. Chao. Que estén muy bien. Chao, chao. Que estén muy bien, chao. Son las 6:32 minutos.